Gloria a ti, Creador. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con estas examinaciones sobre nuestro mundo para realizarnos como seres y tener una más clara visión de lo que somos, en lo que estamos y hacia lo que vamos. Hemos estado estudiando otras diferentes culturas. Hemos querido hacerlo para demostrar que en verdad existe una confusión en los conceptos de comprensión de la humanidad en sus diferentes creencias. Solo es una creencia solamente diversificada en los diferentes modos de expresión de cada raza y malentendida por las diferentes razas por su diferente modo de pensar y de su falta de voluntad para entender a los demás y su relación con sus demás hermanos humanos. Hemos estado diciendo que hay una paralelidad en los enunciados, hay una afinidad, hay una correspondencia que solamente puede ser entendida revisando cuidadosamente cada uno de sus aspectos de enunciados por separado. He estado realizando estos estudios para llevar a la humanidad a una perfecta visión de su realidad. Estamos estudiando en este caso la cultura espiritual china con su enunciado de su Dios o de su hombre trascendente más importante, que es Buda. Buda es otro enunciado, el mismo que de las otras culturas, como puede ser Krishna, Jesucristo, Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha, Odín, Pan, Horus, etcétera, etcétera, antiguas y contemporáneas. Es el mismo enunciado, solamente diferenciado en su diferente modo de expresión proveniente del mistérico que las integró de cada raza en específico, el cual llegó a las comprensiones a que se refieren verdades establecidas en la realidad. Este es un libro de un místico que nos habla sobre Buda. Buda está relatando la vida y las enseñanzas de Buda. Hemos dicho que cada enunciado de creencia proviene de una sociedad de mistéricos o de un místico o mistérico en especial, de forma particular. En este caso no sabemos bien si este enunciado de la creencia de Buda provino de la obra de un místico individual o fue producto de un monasterio o de una sociedad o de una fraternidad antigua. Aquí tenemos lo que expresaron
eh, ellos o él, los chinos, le adjudicaron como a un solo ser, a un solo hombre, su obra y la misma historia, dado que es una historia muy maravillosa. Algunas líneas del creer asumieron a la vida de Siddhartha Gautama como la de un dios, como la de un avatar, por decir algo, y otros prefieren considerarlo solamente como un hombre de hechos trascendentes, un hombre, y así incluso su ejemplo es seguido por algunos escépticos y incluso admirado por algunos ateos, dado de que ha cumplido una función de unificarlos un poco y de un paso hacia la creencia de los escépticos, los ateos. Las 4 verdades por las que supuestamente Siddhartha Gautama inició su obra de dedicación y de contemplaciones para lograr una finalidad, diferenciarse de la comunidad, de la forma de vivir de los demás humanos, que Siddhartha vio que más allá de sus disfrutes y sus comodidades, los hombres que se decían felices viviendo una vida normal eran desdichados. Entonces Siddhartha entendió que debía diferenciarse de eso y hacer una forma de vida diferente que en verdad le llevara hacia una verdadera felicidad y no el desenlace que tienen los humanos al final, cuando ya pasa la juventud, en su vejez, en su enfermedad y su muerte, su desaparición. Buda quiso trascender y vivir una vida ejemplar y diferente, sacrificándola en aras de la búsqueda de una mejor verdad que la que vivía la materialidad de la generalidad humana. Y él reflexionó sobre el dolor. El dolor quiere decir el sufrimiento, los pesares de cuando se es niño, se enferman y ya cuando son mayores, cuando son jóvenes, cuando son ancianos. ¿Qué es lo que producía ese dolor que aún persistía, además de la felicidad supuesta de los humanos? Que era ese dolor, esa tristeza que él observaba en los humanos, en su limitación de sus años, de su vida, que avanzaban rápidamente hacia la enfermedad, hacia la angustia, hacia la preocupación, hacia la muerte. Era el sufrimiento de los abuelos de ver que ellos van a partir y sus protegidos se van a quedar desamparados de sus consejos, de su atención, de sus guías. Es puro sufrimiento la vida mezclada con sucesos
repentinos de dichas, de goces, pero que al final la vida era un camino hacia la muerte. Buda quiso hallar las explicaciones para eso, y por eso se hundió en meditaciones, en reflexiones, para buscar en cualquier lugar en su interior esas respuestas para él obtener en verdad la verdadera alegría, la verdadera felicidad que se refleja en la sonrisa de las estatuas que ahora él le hicieron, y el Buda gordo y sonriente, casi cómico, que le erigieron para remitirse a los logros del Buda. Al final, Buda con un cuerpo rebosante de alimentación, de nutrición, y además había logrado lo que se había propuesto: la comprensión, el despertar, el entender la vida y su futuro. Pero todo eso solamente se refería hacia una verdad más allá de esta realidad, en algo que advirtió él como la verdad, la realidad del ser, la verdad de un hijo de Dios mayor que debía de reinar, de sobresalir de entre sus hermanos, y que como las cosas de abajo también había un reflejo hacia las cosas de arriba, y así como aquí había una familia, en las dimensiones desconocidas había un padre, una madre y un hijo, en la figura del Hijo de Dios. No algo muy igual que lo de aquí, lo de abajo, pero sí muy parecido. Un padre que era el creador, el más alto, una madre que era la proveedora, de la manutención, y un hijo en que descansaba la autoridad paterna en su ausencia. Nos estamos refiriendo a que el padre vive en un plano, la madre vive en otro plano, y el hijo vive en el plano terrenal. No son una familia que conviva en la materialidad, sino son tres planos, son tres dimensiones y una síntesis. El dolor, la causa del dolor, cómo iba a obtener la cesación del dolor, o sea, de la incertidumbre que agobia en verdad a cualquier humano, así sea brillante, sea rico, sea exitoso, sea famoso. El sendero que conduce a la cesación del dolor. Él integraba en eso todos sus esfuerzos de entender por qué el dolor y por qué existía la humanidad y ese dolor, y qué es lo que podía
proporcionar la sensación de el dolor y hallar así las guías que conducen a la verdadera felicidad, o sea, el nirvana, o sea, ya la contentación del ser para obtener la paz y así ir más adelante. Se dice que Buda murió, Buda falleció, que por una mala comida se envenenó, se enfermó. Ese es el enunciado exotérico, pero viendo el significado esotérico ya es otro modo de afrontar todas estas cosas. Vamos a seguir viendo otros aspectos de Buda. Vámonos aquí. Vemos aquí. Examinemos ahora los grandes principios de la doctrina de Siddhartha Gautama. En cierta ocasión se le preguntó a Buda si le era posible encerrar su doctrina en un solo sutta o versículo de 4 líneas, contestando él del modo siguiente. Aquí parece ser que Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, fue un ser que individualmente creó los relatos divinos de Buda. Lo cual puede ser traducido por cesa de obrar mal. Si quieres ser feliz, sé diferente. Cesa de hacer cualquier cosa que se conceptúe como maldad. Aprende a obrar bien. Quería decir que ve superándote a ser mejor, a perfeccionarte más y más y saber en qué formas debes de proceder en cada específico caso de acción o de decisión. Sé limpio de corazón, sé sencillo, no actúes con dobleces, con astucias, con intrigas, con querer sacar ventaja de lo demás, sino que actúa humildemente. Esta es la religión de los Budas, que se está refiriendo que ese es un camino no del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, sino ese es el camino común que deben asumir todos los seres para así lograr la divinización. La divinización solamente es remontar del estado caído hacia la elevación de la perfección, de la plenitud del ser, de vivir perfectamente siempre. Vamos a proseguir con el estudio de los enunciados de Buda. Las 3 guías.
Yo tomo al Señor Buda como mi guía. Es el mismo enunciado que también se da en Jesucristo. Yo tomo el ejemplo de Jesús para seguirle y vivir una vida noble. Yo tomo a su ley como mi guía. En el Evangelio se dice, yo tomo el Evangelio como mi dirección, como mi guía. Yo tomo a su orden como a mi guía, sometiéndose a la guía del dirigente encabezador del enunciado ético, espiritual. Es el mismo enunciado, solamente dicho de diferente, de manera un poco diferente, pero es el mismo enunciado de los demás enunciados de cualquier raza. Es el mismo, solamente cambiado un poco, pero es el mismo, solamente está dicho de diferentes palabras, de diferente manera en cada diferente raza, ya que cada raza tiene diferente mentalidad y diferente manera de elaborar sus preceptos, normas. Vamos a continuar. A ver, parece que nos brincamos otro de los preceptos. Ok, es la misma enseñanza semita de los judíos. Yo observo el precepto de abstenerme de destruir la vida. Recordemos que la Biblia dice, no matarás. Aquí está explicado lo mismito, nada más dicho de diferente manera. Pero los budistas, los que más después se allegaron a la creencia de la transmigración de las almas, ellos pensaron que ni siquiera a los insectos se debería quitar la vida. En la Biblia está generalizado, no dice no matarás personas, y aparte tampoco matarás animales, ni tampoco dice destruirás plantas, sino que deja a la libre elección del albedrío de cada ser entender que es no matarás. Y aquí está dicho lo mismo, yo observo el precepto de abstenerme de destruir la vida. Aquí está globalizando aún a la naturaleza, pero no está dando especificaciones, dejando a la intuición interior esencial de cada ser la comprensión completa y para no alargar la exposición, sino resumirlo en unas pocas líneas de no destruir la vida. No destruir la vida también se refiere a no contaminar y muchas cosas más. Yo observo el precepto de abstenerme de tomar aquello que no es mío. Es lo mismo que dice la Biblia y que dicen otras creencias. No robarás. Ya dijo no matarás. Aquí está diciendo no robarás. Yo observo el precepto de abstenerme de mentir. No mentirás, no mentiré, no engañaré. Yo observo el precepto de abstenerme de usar licores que embriagan o drogas que embrutecen. En el caso de Jesús, sabemos que en las bodas de Caná, Jesucristo convierte el agua en vino en una boda, ¿verdad? En una fiesta. Pero la Biblia no debe de tomarse generalmente en su expresión exterior o
esotérica, sino buscarle su significación esotérica y entender que las bodas de Caná es la fiesta de la vida y que el vino del que habla allí Jesucristo es el vino de la dicha, de la embriaguez de las cosas que Jesucristo dejó al final. Primeramente Jesús Jesús recomendó dar primero el mejor, vamos a remontar. Las personas comunes ofrecen primero el mejor vino, y ya cuando las personas de la fiesta se embriagan, esconden el vino fino, el vino caro, y sacan el vino corriente, ya que las gentes ya no se van a dar cuenta de que les están dando sustancias perjudiciales o vino adulterado, mal vino, y pues ya están emborrachados, ya están embriagados, y ellos continúan tomando ya sin la sensación del gusto, y así son perjudicados. En el caso de Jesús fue de menos a más. Al final, al modo contrario, da el más y mejor vino, más y más el mejor vino, la más grande felicidad al último, procediendo de manera diametralmente opuesta a como proceden las gentes comunes. No está queriendo decir el Evangelio de Jesucristo que es debido o permitido tomar vino. Las gentes que no entienden eso se abstienen completamente de las bondades benéficas del vino dulce. Hay una línea de límite donde el bien no debe cruzar. El buen vino es el vino dulce hasta cierto grado. Ya cuando se adultera, se le agregan otras cosas o se hacen mezclaciones, ya es adulterado y ya es dañino y puede causar vicios y puede causar problemas, sufrimiento y dolor. Pero el vino con una fermentación leve es provechoso para diferentes accesos o enfermedades y para la salud del cuerpo, para tranquilizar un poco. No se debe pasar más allá de una copa, dos de buen vino puro y limpio y fabricado de forma correcta y perfecta. En ese caso puede ser medicinal. Ya cuando se usa incluso el vino dulce de manera excesiva, entonces ya todos los excesos son malos. Aún lo bueno puede convertirse en malo. En conclusión, podemos ver 4 planos del contorno de la figura, refiriéndose a cuaternidad, a terrenidad. Esta es la terrenidad, esta es la globalidad, este es el Hijo de Dios, de cual parte la posibilidad de la existencia, de cual procede nuestro mundo. Aquí puedo ver conteos 1, 2, 3, 4 al frente.
abajo un sol del amanecer, o sea, del llegar a ser, o sea que el Buda vendrá en el futuro, no es un suceso hecho dado en el mundo, sino es en el amanecer. ¿Cómo sabemos que es el amanecer? Por la radiancia de este sol que aquí podemos ver. Lo demás, pues ya vemos los grandes lóbulos de los oídos del Buda, su cara de satisfacción. Y aquí podemos ver tres locaciones de pétalos de la vida, y aquí uno superior. Estos son los pétalos de los enunciados de tres diferentes niveles. Podemos decir que la filosofía, como la aristotélica, es un nivel, y así hay otros niveles más altos hasta llegar al nivel del Padre conferido al Hijo. Aquí está representado con un medio huevo abierto, con conteos, indicaciones. Este es un libro pétreo, este es un libro instruccional que los mistéricos tomaron a bien esculpir en piedra para que perdurara y fuera conocido por más gente. Aquí el error es de que el vulgo, que no profundiza, toma estas figuras para idolatrarlas, para pedirles, para someterse y para dedicar sus vidas completas sentados solamente en una estatua, sin ver la abundante riqueza expresiva que hay más allá de una simple figura de la escuela de la vida. Vamos a continuar con las examinaciones. Aquí tenemos ya otros centros de estudio. Aquí está lo mismo, la misma Trinidad cristiana. Aquí está nada más que representada de otra manera, con otras figuras, y las cuales no son reconocidas por las demás interpretaciones de criterios de otros seguimientos. Pero aquí podemos ver la Trinidad búdica, Buda al centro, la Madre y el Padre. Es lo mismo, no hay diferentes creencias, no hay diferentes sectas, todas son semiverdades, solamente existe una única verdad en la cual es desmenuzada toda lo divino, así como la Coatlicue es desmembrada, así está desmembrada la verdad. La cabeza de la Coatlicue, la cabeza de la Coyohauxtli, es la cara de un hombre, es la cara del Hijo de Dios. Asimismo existen las caras. La cara de la Esfinge es el cuerpo, equivaldría a la desmembrada Coatlicue, ya que está inacabada, está erosionada, y la cabeza
de la esfinge egipcia está bien conformada, siendo la cabeza la autoridad del Hijo. Este es el plano en que vivimos, es el plano, la antesala hacia un nuevo ciclo que vendrá, en la que el Hijo será su regente para dirigir hacia una eternidad ya de la vida y los destinos de toda la humanidad. Este es Buda, y esta es la madre, esta es la Isis, y este es Horus. Este es María, este es José, y este es Jesucristo, dicho de otra manera, con otras formas de figura, con otras expresiones y con otros relatos alrededor que lo conforman como un enunciado único, pero que en verdad solamente es una sección, es una sectarización de una única verdad que es la realidad, el origen, la causa y la intervención del más alto poder de todos los poderes inferiores y superiores del Padre, el Padre Creador, el Dios justiciero, el Dios ejecutor, el Dios retribuidor. Vamos a ver, ¿qué más? Aquí está otra vez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 6, 9, conformándolos como una unidad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, etcétera, etcétera. No vamos a estudiar en detalle estas figuras, pues no son bien definidas aquí en esta fotografía. Vamos a pasar a lo siguiente. Vemos aquí un Buda antiguo. Está en un portal, en una puerta, como diciendo, como dice Jesús en el Evangelio, yo soy la puerta. Este Buda, esta es la puerta, este es el portal trino, y este es el de la puerta, un loto cuadrangular, refiriéndose a que lo mismo que enuncia pan, que el pan es el enunciado de los normandos, de que pan integra la misma naturaleza. Pan, aquí está la cuaternidad, y aquí están los cuatro, y aquí están las dos columnas, aquí está el dintel, aquí está el portal, y aquí está haciendo Buda indicaciones con sus signos de sus manos. Aquí vemos que ya Buda ha descruzado sus piernas. Eso se refiere a logro, realización ya cuando ha logrado la iluminación, el nirvana y la paz, él destraba sus pies cruzados de abnegación y su cara es de satisfacción. Y él está gordo porque está integralmente nutrido de todas las verdades, o sea, de la comprensión, o sea, de su unidad con el poder del Padre, o podemos decir en la aceptación del Padre, para definirlo como la guía,
la guía a seguir en el ejemplo de Jesucristo, por ejemplo. Aquí está y está muy claro. Aquí pues, atributos no son distinguibles, por lo tanto no los estudiaremos. Aquí tiene una guirnalda de reconocimiento ya, de reconocimiento porque ha logrado. Aquí podemos ver ya su pie derecho postrado en tierra, firme. Y este es Buda, este es Jesucristo, este es Kukulcán, este es Viracocha, este es Odín, este es Hormuz. Los iniciadores de los enunciados en los que se cree y se creyó se presentan como procedentes de un hombre. En el de Jesucristo tenemos a Jesús, en el enunciado de Zoroastro tenemos a Zaratustra, y en el enunciado de Horus, tenemos a Hermes, y así sucesivamente se son presentados como procedentes de un hombre, y así el enunciado de Buda se presenta como procedente de Siddhartha. Siddhartha es en su nombre una alusión a Siddhis. Siddhis son fuerzas, son poderes, mostrándolo a él como fortalecido, fuerte, poderoso. Siddhartha Gautama. Ama, la terminación ma, se refiere a maternal, a femenino, al complemento de la vida masculino, femenino, en la androginación del androgino, del enunciado del androgino, que se refiere a que el Hijo de Dios nace de madre, por lo tanto tiene aspectos de la madre. Es androgino, se refiere a dualidad. Vamos a pasar a la siguiente presentación. La siguiente presentación es un Buda colosal que recarga su cabeza no en ninguna almohada, sino en su propia mano, o quiere decir que él establece su descanso en la propia obra de su mano, de su trabajo. Él logra el descanso, así como Vishnu es la propia mano de Vishnu sería la serpiente Ananda, que viene a constituir después la felicidad, Ananda, y aquí está Buda, contento, dormido, despierto, recargando toda su cabeza, todo su logro en su propia mano, en su propio esfuerzo. Y aquí está la representación junto a este Buda soñador, de un Buda interminado como el edificio del llegar a ser, o de la estructuración de la misma vida material en forma de un Buda pétreo, oscuro.
Su túnica, su vestidura es amarilla, refiriéndose a la radiación, a los rayos del sol, a lo amarillo. Pasamos a la siguiente instrucción. Tenemos aquí otra repetición de una estatua del Buda durmiendo y recargando su cabeza sobre su propia mano. Podemos ver aquí los lóbulos alargados de sus oídos que están dando la indicación que su adorno, que su arete es el mismo espacio. Él está rechoncho, gordo, bien nutrido, está completamente realizado. Aquí podemos ver figuras en piedra. En las rocas vivas están talladas estas figuras y están presentando a Buda como formando parte importante o resaltante de la misma vida y a la humanidad, presentándolo con unas piedras desquebrajadas. Estos serían los humanos, y aquí están otras dos figuras conformando una trinidad. Aquí podemos ver diademas y podemos ver una corona. Este es Buda. Los enormes esfuerzos que realizaron los monjes, los místicos, para dejar esta obra que perdurara hasta nosotros a través del tiempo. La magnificencia que ellos lograron y cumplió su cometido de llegar hasta nuestros días. Y para que los hombres entiendan al final, en el fin, que Dios, el Padre, siempre estuvo allí dándole las inspiraciones a los mistéricos dedicados en verdad a estos asuntos para darles las revelaciones que llevaran a la felicidad a cada uno de los seres, a cualquier ser. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, esta es una estatua de procedencia china, quizás se refiera a una diosa. Y aquí tenemos el tercer ojo y vemos una rica corona trinaria. No podemos estudiar bien en detalle, pues no sabemos qué otros atributos representativos hay, que solamente estamos viendo una parte de ella. Si tuviéramos la visión conjunta de lo que la rodea, podríamos sin equivocación referirnos a su significación real. Pero vamos a proseguir con lo siguiente. Esta es otra estatua. Esta es otra estatua budista. Este es un elefante. Podemos ver aquí sus piernas no cruzadas, porque los elefantes tienen las piernas demasiado gruesas para poderlas mostrar cruzadas, pero sí están unidas planta con planta, bien plantado en la materialidad. Este es el mismo enunciado de
Ganesa hindú es el mismo, aquí llevado hacia el budismo en una misma significación que une las dos creencias, la que se desarrolló en China y la que se desarrolló en la India antigua y actual. Aquí están coronas, aquí están discos solares, aquí está la cabeza, en medio de los dos colmillos, el padre como el colmillo derecho, el peligroso colmillo derecho, y a la izquierda el peligroso colmillo izquierdo de la madre. Hay que recordar a Kali como una divinidad terrible. Aquí está representada la madre como una divinidad terrible en forma de colmillo de ataque, y al padre, y la cabeza de Buda, y aquí está su trompa haciendo un signo hacia la izquierda y en forma de rayo. La mirada de este Buda elefante está en meditación, está así, en pensar, en modo de estar pensando. Hace en sus manos algo así como una esfera, y acá pues no podemos ver. Este es el elefante Ganesa búdico. Pasamos al siguiente. Aquí está otra estatua de representación de Buda. Al parecer Buda con 4 brazos, muy paralelo a las significaciones de 4 brazos de las figuras deicas, metafóricas, simbólicas, hindúes. 4 brazos que está ostentando la persona del hijo, asumiendo la autoridad del padre. Por eso le vemos aquí 4 brazos. Aquí en sus manos está portando algo, pero no es distinguible para ser estudiado. ¿Qué es? Parece un tridente en esta mano que está detrás de todo esto, que es el padre. Un tridente, y acá un palo, Esta es la representación, pues, de los 3 elefantes de la sabiduría. Este es Buda sobre el monumento de los 3 elefantes de la sabiduría. Una elefanta, el elefante padre y el elefante hijo, conformando la unidad tridimensional. Y aquí podemos ver al Buda de 4 brazos, dando la indicación de que detrás de la autoridad del hijo está el padre, y el hijo es la representación de esa fuerza, de ese poder. Aquí está Buda con el tridente, al parecer el tridente de la autoridad trina, y los
elefantes con su trompa en figura de torbellino del desarrollo circunstancial, el padre y la madre, y al centro representando el hijo, y todos juntos formando la cuaternidad de la unión de los tres planes. El plano del padre es el del poder, la madre es la sutilidad y el hijo es de la realidad, o de lo mismo que dicen los hindúes, lo que procede de Krishna, la maya, la ilusión, el resultado del sueño o del ensueño del Hijo de Dios. Vamos a pasar a la siguiente exposición para revelarla. Aquí tenemos no una figura erótica, ni sensual, ni sexual. Esta es una alegorización de Buda en la unión íntima con la virtud, o sea, con su ser, con su esencia, para conformar la esposa de él, una esposa individual y no una esposa exterior, como la unión que se hace entre las parejas de humanos. Aquí está una unión mística, que es la unión del Hijo de Dios con su esencialidad, con su identidad íntima. Quiere decir, aquí no hay ninguna escena erótica, ni sensual, ni sexual, menos morbosa. Quizás algunas líneas de seguimiento sectario hayan tomado esto como literal y lo hayan llevado a la práctica, pero aquí esta es una figura metafórica, esta es una figura pura, esta es una figura limpia, esta es una instrucción de la unidad de la virtud y del ser, con sus piernas en X, quiere decir renunciación, abnegación, negación. Está ensimismado en su virtud. Se está unificando con su aspecto subjetivo, o sea, femenino, o sea, isíaco. Vamos a proseguir. Vamos a estudiar lo referente a Buda, lo que está un poco alejado de este asunto, lo dejaremos de lado. Esta es la serpiente dragón china. Este es lo mismo de los otros enunciados, por ejemplo, de Egipto, en la cobra, en la serpiente, en la víbora cobra sagrada, o en el enunciado similar de los aztecas, referente a la serpiente emplumada y las demás serpientes de las demás creencias, presentando la serpiente común, rastrera, como un humano que se dedica a las cosas terrenales o las inferiores, y mostrando al ser superado, al ser trascendido, como una serpiente emplumada o como una serpiente mutada y llena de condecoraciones y
y en su aspecto de, aquí podemos verle patas traseras, es una metamorfosión de una serpiente común, humana. El hombre que se civiliza y adquiere cualidades celestes, divinizado. Este es la serpiente dragón china. Aquí podemos ver sus tres cuernos principales en su cabeza, refiriéndose a portador de la tridimensionalidad, y está situada sobre un cuadrángulo. Este es una serpiente antropomorfizada y animalizada. Y vamos a ver, está transmutada ya en una figura mítica criptográfica. Este es Buda en una apariencia de un hombre común que descansa después de esfuerzo. Está recostado sobre su pierna derecha. Esta es una figura más o menos simple. Podemos ver dos pétalos de loto, y vemos tres aquí intermedios, que es la representación de la divinificación de Buda. Aquí podemos ver conteos 1, 2, 3, 4. Aquí podemos 3. Aquí podemos 1, 2, 3. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Y la posición de sus manos está facilitando que su cabeza descanse en un lugar más blando que el de su pie, queriendo decir, refiriéndose a que el paso por la existencia de Buda, cosa nada fácil, que está poniendo sus manos para recargar su mejilla, inclinación hacia la derecha, forma cuadrangular, etc. Vamos a pasar, no habiendo más que estudiarle a esta figura. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es la casa de los Budas, presentando a cada una de estas figuras como los iniciadores de la espiritualidad, refiriéndolos a ellos como Budas, como un mismo Buda. Por eso todos tienen la misma cara, dando una alusión que de Buda procede la Maya, la ilusión, en donde todos los hombres son el mismo Buda, dada la representación de la providencia del Hijo procedente del Padre para confirmar
la visión, o sea, el foco de vida de la intemporalidad. Vamos a pasar al siguiente. Aquí está una figura de Buda y llevando en sus manos su logro fuera de su dimensión oscura, el logro del loto y la esfera del cosmos, del universo azul. Esta es una referencia al logro obtenido por el Hijo de Dios, el logro de Él y resultante de Él por su obra que está definiendo en los signos de sus manos. Este es Buda. Es una figura alegórica, metafórica. Aquí está otra figura de los budistas. Está presentando la vida con sus muchas entidades divinas, el hijo, la diosa de la fortuna, el padre, etc. Esta es la vida que está yendo sobre lomos de un animal. Aquí en este caso parece ser un lobo. Han puesto al hijo como la representación en un lobo. Y aquí está la sintetización de la expresión en forma de un hombre a la izquierda de la vida, que conforma una unidad, y él está sumergido en esta materialidad pétrea. Pasamos al siguiente. Aquí podemos ver un templo budista, un prominente monumento, un templo budista con las figuras de su simbolismo. Podemos ver aquí animales, metamorfósicos, dando una indicación que por aquí baja en estas significaciones de alegóricas, baja un hombre refiriéndose al Hijo de Dios, ya en la síntesis del que baja del templo. Y aquí están signos, aquí están los elefantes de la sabiduría, las quimeras de la sabiduría y del destino, y aquí están los peldaños, los escalones del templo. Vamos a proseguir adelante con las nuevas presentaciones acerca de Buda. Aquí está un enorme templo con una inmensa cúpula sobre ellos, y aquí están los Budas. Otra
presentación similar a la que habíamos visto acerca de los Budas, o sea, de las esferas en la cabeza, en la cabellera de Buda. Vamos a pasar. Este es una presentación de Atoi, algo así, y es el nombre de un Buda llevado hacia lo chispeante, para que nadie se quede sin una entrada hacia la comprensión. Se hace este Buda para que pueda ser emplazado por los hombres de carácter chispeante, o como quiero decirle, de idiosincrasia, que como de fantasía podemos decir, y que puedan tomar la vía hacia el ascenso, hacia las comprensiones de los Budas, de los otros Budas, ya más en serio. Este es el Buda Atoi, no recuerdo bien, algo así, que conforma una misma cara con el Buda preocupado y ya después triunfante, cuando ya ha logrado su realización, su nirvana, su equilibrio. Aquí está otro también un poco caricatulesco, de una bestia coloreada, quizás para el agrado de los niños, para que sean iniciadas en la observancia de las estatuarias alegóricas y simbólicas. Aquí está, es Buda sonriente, ya convertido en un personaje que parece león, parece sapo, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente visión. Esta es otra estatua del Buda de comedia, de cómico. Aquí están sus collares, y aquí está el símbolo que ya habíamos presentado aquí así, con un medallón de un ojo radiante. Podemos ver a este Buda en risa de satisfacción ante el logro obtenido de la transmutación que sufrió su mente y su cuerpo, de satisfacción. Podemos ver aquí desnudo, naturalizado, con sus collares de adorno. ¿Qué más podemos? Sus enormes lóbulos, que aquí sí superaron a los del Buda estatuario formal. Aquí podemos ver sus lóbulos ya hinchados por cargar la condecoración de sus adornos, de los aretes.
Podemos ver aquí, están formados en hinchazón, dando una conformidad a Buda como algo como globo, como global. Son alusiones místicas chispeantes. Aquí podemos ver otra vez a Buda en una diferente representación trinaria. Buda al centro, la madre a la izquierda y el padre a la derecha. Podemos ver aquí la cabeza de Buda rodeada de un halo luminoso y de florecimiento, quiere decir la realización. Y aquí están las flores y esta figura está en forma de llama luminosa, o sea, luminosidad del ser. No vamos a estudiar más a detalle esta figura, ya que sus relieves no son claros y hay una dificultad para precisar bien de qué se trata, pero vamos a seguir adelante con el siguiente estudio. Aquí vemos una curiosidad, una cabeza de una estatua de Buda que ha quedado atrapada y quizás olvidada entre las raíces de un árbol, dando una significación natural de las verdades, como que el Hijo de Dios está enredado entre las fibras de las cosas radicales de la misma vida en la nutrición del árbol, que es el árbol Bodhi. El árbol Bodhi no me había referido yo a su significación. El árbol Bodhi no es un árbol común, solamente es un árbol común cuando eso se trata en forma literal. El árbol Bodhi en verdad significa el tronco y las ramificaciones de las sendas de la vida que este Buda se llega a conformar en una dualidad misma con el árbol Bodhi, o Bodhi es el mismo nombre de Buda. Bodhi, Bodhi se refiere a localidad búdica y Bodhi se refiere a la entidad trascendente de Bodhi, del cuerpo, Bodhi. Entonces vemos aquí el árbol Bodhi donde se ubicó Buda a meditar, a orar, a la concentración, como el árbol de la vida lleno de rumbos, lleno de raíces, lleno de ramas de diferente expresión, y aquí quedó inmerso entre sus raíces, conformando la unidad del Hijo de Dios. Esto es una figura que fue algo que se produjo como algo milagroso, pero tenemos en esta realidad una significación de las simbologías naturales. Las cosas de la naturalidad son representaciones alegóricas también, y aquí tenemos otra llevado en el campo de la naturaleza y de la realización de obras alusivas a un enunciado divino aceptado por Dios de esta manera, que no es idolatría. La cara de
Buda está enmarcada perfectamente en el abrazo de dos ramas, de dos raíces, de dos ramas de la terrenidad. Dos ramas. Y podemos ver lo que ya viene a conformar el cuerpo de Buda. Y podemos ver tres apéndices, podemos ver aquí tres apéndices, y aquí hay conteos. Esta es una obra natural procedente del Padre de Dios, que quiso en su voluntad que así quedara para muestra de los hombres. Muy significativa. Bueno, ya le hemos dado vuelta a todos los cuadros que habíamos previsto para revelarlos, para decir su verdad acerca de ellos y dejar asentado de una vez por todas que estas estatuas en su mayoría no fueron con la intención de hacer ídolos, sino que se reflejó el misticismo de sus creadores, de sus directores, para que fueran hechas para un beneficio de la comunidad y de los seres en evolución. Hay que tener en cuenta que esta vida es provisional, es prueba, es previa, y la finalidad de esta prueba fue probar a los hombres, dejándoles en libertad de la elección entre los dos albedríos, entre el bien y el mal, y el camino intermedio del escepticismo, del agnosticismo. Entonces, esta vida no es propiedad de nadie, no es propiedad de los gobernantes, sino es un plano donde la voluntad del Todopoderoso, del Omnipotente Dios, nuestro Creador, tuvo a bien como obligado paso y incluso admirado por algunos ateos, dado de que ha cumplido una función de unificarlos un poco y de un paso hacia la creencia de los escépticos, los ateos. Las cuatro verdades por las que supuestamente Siddhartha Gautama inició su obra de dedicación y de contemplaciones para lograr una finalidad, diferenciarse de la comunidad, de la forma de vivir de los demás humanos, que Siddhartha vio que más allá de sus disfrutes y sus comodidades, los hombres que se decían felices viviendo una vida normal
eran desdichados. Entonces Siddhartha entendió que debía diferenciarse de eso y hacer una forma de vida diferente que en verdad le llevara hacia una verdadera felicidad y no el desenlace que tienen los humanos al final, cuando ya pasa la juventud, en su vejez, en su enfermedad y su muerte, su desaparición. Buda quiso trascender y vivir una vida ejemplar y diferente, sacrificándola en aras de la búsqueda de una mejor verdad que la que vivía la materialidad de la generalidad humana. Y él reflexionó sobre el dolor. El dolor quiere decir el sufrimiento, los pesares de cuando se es niño, se enferman y ya cuando son mayores, cuando son jóvenes, cuando son ancianos. ¿Qué es lo que producía ese dolor que aún persistía, además de la felicidad supuesta de los humanos? Que era ese dolor, esa tristeza que él observaba en los humanos, en su Limitacoal, Kukulcán, Viracocha, Oldín, Pan, Horus, etcétera, etcétera, antiguas y contemporáneas. Es el mismo enunciado, solamente diferenciado en su diferente modo de expresión proveniente del mistérico que las integró de cada raza en específico, el cual llegó a las comprensiones a que se refieren verdades establecidas en la realidad. Este es un libro de un místico que nos habla sobre Buda. Buddha está relatando la vida y las enseñanzas de Buda. Hemos dicho que cada enunciado de creencia proviene de una sociedad de mistéricos o de un místico o mistérico en especial, de forma particular. En este caso no sabemos bien si este enunciado de la creencia de Buda provino de la obra de un místico individual o fue producto de un monasterio o de una sociedad o de una fraternidad antigua. Aquí tenemos lo que expresaron ellos o él, los chinos, le adjudicaron como a un solo ser, a un solo hombre, su obra y la misma historia, dado que es una historia muy maravillosa. Algunas líneas del creer asumieron a la vida de Siddhartha Gautama como la de un dios, como la de un avatar, por decir algo, y otros prefieren considerarlo solamente como un hombre de hechos trascendentes, un hombre, y así incluso su ejemplo es seguido por algunos escépticos
meditación de sus años, de su vida, que avanzaban rápidamente hacia la enfermedad, hacia la angustia, hacia la preocupación, hacia la muerte. El sufrimiento de los abuelos de ver que ellos van a partir y sus protegidos se van a quedar desamparados de sus consejos, de su atención, de sus guías. Es puro sufrimiento, la vida mezclada con sucesos repentinos de dichas, de goces, pero que al final la vida era un camino hacia la muerte. Buda quiso hallar las explicaciones para eso, y por eso se hundió en meditaciones, en reflexiones, para buscar en cualquier lugar en su interior esas respuestas, para él obtener en verdad la verdadera alegría, la verdadera felicidad que se refleja en la sonrisa de las estatuas que ahora él le hicieron, y el Buda gordo y sonriente, casi cómico, que le erigieron para remitirse a los logros del Buda. Al final, Buda con un cuerpo rebosante de alimentación, de nutrición, y además había logrado lo que se había propuesto: la comprensión, el despertar, el entender la vida y su futuro. Pero todo eso solamente se refería hacia una verdad más allá de esta realidad, en algo que advirtió él como la verdad, la realidad del ser, la verdad de un hijo de Dios mayor que debía de reinar, de sobresalir de entre sus hermanos, y que como las cosas de abajo también había un reflejo. Gloria a ti, Creador. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con estas examinaciones sobre nuestro mundo para realizarnos como seres y tener una más clara visión de lo que somos, en lo que estamos y hacia lo que vamos. Hemos estado estudiando otras diferentes culturas. Hemos querido hacerlo para demostrar que en verdad existe una confusión en los conceptos de comprensión de la humanidad en sus diferentes creencias. Solo es una creencia solamente diversificada en los diferentes modos de expresión de cada raza, y malentendida por las diferentes razas por su diferente modo de pensar y de su falta de voluntad para entender a los demás y su relación con sus demás hermanos humanos.
hemos estado diciendo que hay una paralelidad en los enunciados, hay una afinidad, hay una correspondencia que solamente puede ser entendida revisando cuidadosamente cada uno de sus aspectos de enunciados por separado. He estado realizando estos estudios para llevar a la humanidad a una perfecta visión de su realidad. Estamos estudiando en este caso la cultura espiritual china con su enunciado de su Dios o de su hombre trascendente más importante, que es Buda. Buda es otro enunciado, el mismo que de las otras culturas, como puede ser Krishna, Jesucristo, que reflejo hacia las cosas de arriba. Y así como aquí había una familia, en las dimensiones desconocidas había un padre, una madre y un hijo, en la figura del Hijo de Dios. No algo muy igual que lo de aquí, lo de abajo, pero sí muy parecido. Un padre que era el creador, el más alto, una madre que era la proveedora de la manutención, y un hijo en que descansaba la autoridad paterna en su ausencia. Nos estamos refiriendo a que el padre vive en un plano, la madre vive en otro plano y el hijo vive en el plano terrenal. No son una familia que conviva en la materialidad, sino son tres planos, son tres dimensiones y una síntesis. El dolor, la causa del dolor, cómo iba a obtener la cesación del dolor, o sea, de la incertidumbre que agobia en verdad a cualquier humano, así sea brillante, sea rico, sea exitoso, sea famoso. El sendero que conduce a la cesación del dolor. Él integraba en eso todos sus esfuerzos de entender por qué el dolor y por qué existía la humanidad y ese dolor, y qué es lo que podía proporcionar la cesación del dolor y hallar así las guías que conducen a la verdadera felicidad, o sea, el nirvana, o sea, ya la contentación del ser para obtener la paz y así ir más adelante. Se dice que Buda murió, Buda falleció, que por una mala comida se envenenó, se enfermó. Ese es el enunciado exotérico.